Bueno, ahora vamos a calcular el gradiente en coordenadas polares. Esto es para cualquier función. En física uno ocupa F como la energía potencial, en el caso de los videos anteriores que estuvimos viendo, pero esto va a estar general para cualquier función que ustedes quieran ver cómo cambia respecto a movimientos radiales y tangenciales. Entonces, el procedimiento para poder hacer esto es pensar primero que ustedes tienen ya esto, pero ustedes quieren que aquí se vea solamente R tongo, teta tongo de R y de teta. Entonces hay que ir transformando esto de alguna manera. Primero los vectores nosotros podemos transformarlos en R tongo y teta tongo aplicando una transformación de coordenadas, que eso no es tan difícil. Entonces nosotros por definición sabemos que R tongo es esto de aquí y teta tongo esto de acá, ¿cierto? Que son los vectores que van variando, ¿cierto? Van rotando. Y ahora es súper simple porque simplemente lo transformo lo pueden ver como un sistema de ecuaciones o lo pueden ver como una matriz. Entonces fíjense que aquí yo tengo mi xy que lo transformo en una matriz acá, tengo el vector r y el teta que también podría ser una matriz, y tengo acá coseno, seno, menos seno, coseno. Entonces fíjense que si yo aquí multiplico, chan, chan, y me da exactamente lo que tengo acá. Que r sería coseno de x tongo más seno de y tongo, y que teta tongo sería menos seno de x tongo coseno de y tongo. O sea, esto es lo mismo en forma de matriz. Si ya tuvieran álgebra 1 o álgebra lineal, esto es muy fácil. Entonces ahora veo que si yo quiero dejar x e y en función de r y teta, esta matriz tiene que pasar hacia el otro lado. Entonces lo voy a anotar de otra manera para que sea más fácil. Acá puedo poner m1, matriz 1. Esta es mi matriz importante que le llamé A. Y esta es la matriz M2. Si yo quiero despejar entonces, aplico la matriz inversa al lado izquierdo. Me queda la matriz inversa de A aquí y también acá. Y la matriz inversa con su matriz, si yo las multiplico, me da la matriz identidad, que en el fondo es como un 1 de los números. Así que me queda M2, que vendría siendo X tongo y tongo, como la matriz inversa de A por M1, que es R tongo, teta tongo. Entonces, ustedes ya saben calcular una matriz inversa. Si no lo saben hacer, pueden buscar en YouTube cálculo de matriz inversa. Aquí yo la tengo calculada. Entonces es la matriz inversa de esta de aquí. Esto que sale acá es la matriz inversa de esto. Así que, ¿qué es lo que tengo yo? Que la matriz inversa por R tongo, teta tongo, ¿cierto? Que vendría siendo M1, lo que teníamos originalmente al lado izquierdo, es igual a X tongo y tongo, que es lo que está acá. Y ahí ya tengo despejado X tongo e Y tongo. Entonces X tongo sería, agarro estos vectores y los pongo así, sería coseno de teta de t en R tongo menos seno teta de t en teta tongo. Ahí está. Y el Y tongo es exactamente lo mismo. Este quedaría así, ¿cierto? Lo boto y esta fila está ahí con Y tongo. Entonces simplemente lo leo. Seno R tongo, ahí está, coseno teta tongo. Y ahí está. Entonces fíjense que ya tengo el X tongo, el Y tongo, estos dos vectores que están aquí, ya los tengo escritos como coordenada R tongo y teta tongo, que es algo que yo espero, es algo bueno, es algo esperable. Me va a permitir avanzar en mi problema porque ya eliminé al menos el vector X tongo y el vector Y tongo. Ahora lo que tengo que hacer es estas derivadas, tengo que tratar de transformarlas en una derivada en función de R, o sea, con respecto a R y otra derivada con respecto a teta. Entonces, para eso vamos a intentar hacer aparecer a la fuerza. Entonces, para eso vamos a intentar aparecer a la fuerza la derivada de f con respecto a r y la derivada de f con respecto a teta. Vamos a intentar ver si podemos llegar a ella. Pero va a ser muy importante, antes de eso, recordar este triangulito que nos va a permitir relacionar x, y, r y teta. Entonces, nosotros cuando tenemos un vector de posición, sabemos que la componente en el eje X es R coseno, ¿cierto? La hipotenusa por coseno del ángulo, eso vendría siendo la coordenada X. Y la coordenada Y, lo mismo, R por el seno del ángulo. Entonces tenemos estas dos cositas. Estas dos ecuaciones me permiten establecer relaciones entre X, R y X, R teta y R teta. Entonces, como yo voy a intentar hacer aparecer la derivada de la función con respecto a R y con respecto a teta, por ahí seguramente va a haber una regla de la cadena. Así que voy a ir a aprovechar de esto,
me va a dar información respecto a cómo varía x con respecto a r, cómo varía y con respecto a r, cómo varía x con respecto a teta y cómo varía y con respecto a teta, que seguramente va a aparecer más adelante. Así que es bueno tener esta información con anterioridad. Y aquí simplemente derivo, si se fijan, está acá, si yo derivo x con respecto a r, me queda a la izquierda x con respecto a r, y si derivo esto con respecto a r, como el r es r nomás, se cancela con la derivada de r y coseno de teta es una constante, así que me queda coseno de teta. Este si lo derivo con respecto a r pasa exactamente lo mismo, derivo r con respecto a r, eso me da 1 y queda la constante que es seno del ángulo. Al otro lado hacemos lo mismo, si derivo aquí con respecto al ángulo, ahora tengo que tomar r como una constante, así que queda la r y tengo que derivar coseno con respecto a teta, que es menos seno. Entonces tenemos que dx de teta es esto de teta, que es menos r seno de teta. Y lo mismo con di con respecto a de teta. Di con respecto a de teta es todo esto con respecto a de teta, la r la tomo como constante, así que sale, y derivo seno con respecto a teta, que es coseno. Eso ya me va a permitir trabajar un poco más la función f con respecto a r y con respecto a teta. Así que ahora lo intento calcular, voy a ver qué es lo que me sale si intento calcular de f con respecto a r. Y en esta parte ya si no han tenido cálculo 3 va a ser un poco difícil que entiendan, pero es muy parecido a la regla de la cadena en una dimensión, solo que aquí la función f varía con respecto a x y con respecto a y, entonces cambia un poquito. Si es que no han tenido cálculo 3 o cálculo vectorial, este paso me lo van a tener que creer no, porque no es tan fácil. Pero igual pueden hacer un poco así como, ya entiendo más o menos por dónde va. Entonces, fíjense que la función, si yo la derivo con respecto a r, y aquí ocupo la regla de la cadena, puedo decir que la estamos derivando con respecto a x y después x con respecto a r. Pero esta función no solamente tiene una coordenada en x, o sea, no depende solo de x, depende de y, entonces tengo que sumarle también lo otro, o sea, cómo cambia la función con respecto a y por cómo cambia la y con respecto a r. Ahí sí tengo la regla de la cadena completa de funciones de más de una variable. Entonces, nuevamente, si tengo la derivada de la función respecto a r, derivo con respecto a su primera variable y la primera variable con respecto a r, y luego le sumo la derivada de la función con respecto a su segunda variable y la derivada de la segunda variable con respecto a r. Y aquí ya vemos que servía lo anterior, porque de x de r yo ya lo tengo, es coseno, y de y de r también lo tengo, es seno. Entonces me queda que la derivada de la función con respecto a r es esto de aquí. Ya eso es importante, por eso lo anoté en azul. Hago exactamente el mismo procedimiento abajo, solamente que ahora voy a derivar con respecto a teta. La derivada de f con respecto a su primera variable, cómo varía, y cómo está variando la primera variable con respecto al ángulo. Y luego la variación de la función con respecto a su segunda variable por la segunda variable variando respecto al ángulo. Entonces, nuevamente tengo estos términos de x de teta, de y de teta, que están aquí, de x de teta, de y de teta, así que simplemente lo reemplazo y ya tengo también la derivada de la función con respecto a r y la derivada de la función con respecto a teta. Entonces, si ustedes miran estas dos ecuaciones, uno piensa, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es con esto hacer un sistema de ecuaciones pensando que las variables que hay que encontrar son esta y esta, y esta y esta, y ahí van a quedar de f de x, de f de y, en función de f de r y de f de teta. Y eso es justamente lo que queremos, porque van a desaparecer estos dos términos y solo van a quedar cosas en función de df de r y de df de teta. Así que eso vamos a hacer ahora. Voy a ahorrar un poquito para hacer eso. Bueno, entonces aquí tenemos lo que ya teníamos antes, el x y el y tongo escritos pero en r y teta tongo, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que teníamos aquí abajo. Entonces tenemos que df de r está escrito de esta manera y df de teta está escrito de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a suponer que estas son como x e y en un sistema de ecuaciones, y eso nosotros sabemos resolverlo con matriz inversa. Entonces escribimos, fíjense, el coseno está aquí, el seno está acá, el menos r seno está aquí y el r coseno está acá. Y estos que están acá son las coordenadas de un vector columna. Y esto que está acá también son las coordenadas de un vector común. Entonces ya sabemos aplicar el mismo proceso. Si llamamos a esto la matriz A, aplicamos la matriz inversa, y así, ¿qué es lo que vamos a obtener al final? De f de x, de f de y, pero en función de solamente r y teta, que era lo que nosotros queríamos obtener, porque al final, si nosotros tenemos estos dos en coordenadas r, o sea, perdón, en función de r y de teta,
vamos a poder reemplazarlo ahí y nos va a quedar todo esto en función de r y θ. Así que la matriz inversa ustedes la saben calcular, no la voy a calcular aquí porque no tiene que ver con el ejercicio, pero es simplemente calcular la matriz inversa de esta matriz, que es esta de acá. Ya es coseno menos seno partido r, seno, coseno de θ partido r. Y por último, si tienen duda, agarren esta matriz y multiplíquenla con esta y les va a dar la matriz de entidad y ahí van a estar seguros que realmente esta es la matriz inversa de A. Así que ahora, exactamente lo mismo que hicimos para este. Nosotros sabemos que df de x es agarrar este vector y pasarlo para acá. Y vamos a anotar entonces que sería df de x, aquí está, sería coseno de θ df de r, ahí está. Y después sería menos seno de θ dividido r por df de θ, que está aquí. Y exactamente lo mismo con la otra coordenada. Agarramos estos dos, los ponemos así y leemos la fila. Entonces df de y, que está acá, sería df de r por seno más df de θ por coseno dividido r, que es lo que está acá. Ya con estas dos cosas que tenemos encerradas en rojo, fíjense, tenemos x tongo en función de r tongo y θ tongo y tetas y r's. Bueno, en este caso coseno, seno, seno y cosenos ya están solo en θ, así que... Pero ya vamos a eliminar ese x y ese y que no los queríamos. Y df de x y df de y también ya los tenemos, fíjense, en solamente función de df de r, df de θ, df de θ, df de r, cosenos, senos, de ángulos y el OR. Entonces, lo único que nos queda hacer es reemplazar estas dos cosas en nuestros vectores iniciales y en estas constantes iniciales que son estas derivadas. Y eso es lo que está aquí al lado, que es horrible porque es la masa multiplicación, pero es muy mágico porque prácticamente todo se va. Entonces, df de x, esto de acá, ustedes pueden corroborarlo, está aquí, y hay que multiplicarlo por x tongo, que es esto de acá, ahí está, y df de y, esto de acá, que está de aquí, y hay que multiplicarlo por y tongo, que es esto de acá, simplemente copiarlo, y ahora aplicar distributividad, este por este, este por este, y así, multiplicar paréntesis por paréntesis, les va a quedar todo esto, que es bien feo. Uno cuando está haciendo el ejercicio lo ve y dice así como, no voy a llegar a nada, pero es súper bacán porque, miren, este es exactamente igual a este. Seno, coseno, coseno, seno. df de θ, r, pero este es menos y este más. Eso se dan. El que le puse ahí la ondita azul, también son exactamente iguales. Seno, coseno, coseno, seno, pero este es menos y este es más. df de r, se van también. Esos se tachan, ¿ya? No los taché, pero ahí los tacho. Este con este chao. Y solo me quedan estos 4, que les puse estos dos cuadrados y a este les puse estrella. ¿Por qué razón? Porque miren, estos que están acá, ustedes los factorizan por df de r, r tongo, y va a quedar un paréntesis que tiene coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que es 1. Así que simplemente va a quedar df de r, r tongo. Ahí está la primera cosa. Y el que tiene la estrellita, fíjense que tenemos 1 sobre r, df de θ y θ tongo. Podemos factorizar por eso, sale todo eso afuera y queda dentro un paréntesis que tiene seno al cuadrado, coseno al cuadrado, que también va a dar 1. Así que estos dos simplemente me van a dar un término que va a ser 1 sobre r df de θ, θ tongo, que ahí está. Y con eso ya logramos encontrar la divergencia de una función, pero en función de coordenadas polares. Así que esto les va a servir mucho, no solamente para la energía potencial, sino que se puede aplicar para cualquier función porque es algo general. Así que eso. ¿Cómo varía la función? En pequeñas variaciones de el vector de posición y cómo se agranda o se chica, y cómo varía la función con respecto a rotar este vector de posición, que esta es la contribución a eso. Esto, alargar y achicar el vector de posición, y esto es girar. Contribución en r tongo, contribución en θ tongo.